Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, este hombre es José Acedo y también me relató una experiencia que va en la línea de lo que os comentaba de la chica esta, ¿no?, que está convencida que su primo le salvó la vida, ¿no? Él también está convencido de que alguien del otro lado le salvó la vida. Él es peruano, vivía en una ciudad de Perú y él estaba atravesando también una carretera y dice que no sabe cómo, cuando se dio cuenta tenía delante de él un tráiler enorme que le iba a pasar por encima, ¿no? Incluso escuchó a varias vecinas, ¿no?, que estaban al otro lado de la calzada, en la otra acera, que decían, que empezaron a gritar: el hijo de Juana, el hijo de Juana, ¿no?, porque vieron que el camión le iba a pasar por encima, ¿no? Sin embargo, lo mismo, ¿no? Él siente un empujón terrible por la espalda y... No, perdón, este caso es diferente. Él lo que cuenta es que siente como si alguien lo atrajera hacia atrás, le tirara de la chaqueta, y él cuenta que vio cómo el camión le pasaba, pero a un centímetro de su nariz, ¿no? Él está convencido de que alguien desde el otro lado le salvó la vida. Esa es otra historia, esta es Mise. Le voy a pedir a la persona que está aquí con la cámara que, si esto se va a emitir en internet o se va a colgar en internet, que por favor esta imagen la obvies, ¿vale? Porque bueno, aquí os la pongo para vosotros, ¿vale? Pero no me gustaría que estuviera a disposición de todo el mundo en público, porque bueno, no ha puesto ningún problema, pero por su trabajo, vale, me gustaría que no saliera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esta mujer me relató otra experiencia también fascinante, ¿no? Ella está convencida también de que alguien, quizás algún familiar desde el otro lado, le salvó la vida. Ella estaba a principios de los años 90 en la playa de Gandía, ¿no?, y estaba de vacaciones, y una tarde, a eso de las 5 o las 6, decidió ir sola a darse un chapuzón, ¿no? ¿Por qué? Porque además el día estaba bastante nublado y por lo tanto ella pensaba que podía estar sola en la playa, como así era, ¿no? Entonces, bueno, pues dio un paseo y luego decidió meterse en el agua. Entonces, y esto es muy habitual en la playa de Gandía, ha muerto bastante gente por esto, se formó un remolino, ¿no? Un remolino que empezó a arrastrarla a ella y a 2 mujeres más que también estaban nadando, ¿no? Al principio no le dio ninguna importancia, ¿no? Incluso le divirtió. No hizo tampoco demasiados esfuerzos para digamos que bordear ese remolino. Las 2 mujeres consiguieron salir y ella no le dio demasiada importancia, ¿no? En un momento determinado dijo, bueno, ya voy a volver hacia la orilla, ¿no? Pero por mucho que lo intentó, no pudo. Ese remolino cada vez era más grande y más potente y la empujaba hacia adentro, ¿no? El caso es que llegó muy adentro, ¿no?, muy adentro. Y además ese día es que estaba sola, es decir, nadie la esperaba, ¿no? Se hace de noche, ¿no? Y ella intenta salir, intenta por todos los medios, pero era imposible. Aquello la iba arrastrando hacia adentro, ¿no? Y llegó un momento, ya de noche, que perdió toda esperanza, ¿no? Ya no tenía fuerzas para mantenerse a flote y ella estaba viendo que se iba a ir hacia abajo, ¿no? Que se iba. Y entonces lo que cuenta es que incluso llegó a despedirse mentalmente de sus familiares, ¿no? Como a decirles, bueno, hasta aquí hemos llegado, os quiero mucho. Empezó a recordar ciertas cuestiones, ciertas cosas. Y entonces ella lo que dice es que sintió un golpe en su hombro derecho, creo recordar, un golpe como si alguien la golpeara por detrás, pero de forma muy violenta, y de pronto se encontró en la orilla de la playa con una pierna en la arena y la otra en el agua y flexionada, ¿no? Ella me cuenta que miró hacia los lados
miró hacia todos los lados y dijo, bueno, Dios mío, esto no es posible, ¿no? Se echó a la arena, comenzó a llorar, ¿no? Y esta experiencia le cambió la vida, ¿no? En muchos aspectos, y de hecho sí que comenzó a interesarse por cuestiones más espirituales, ¿no? Y a raíz de aquí, de esa experiencia, se desencadenaron en ella una serie de vivencias con ese otro lado, pero bueno, esa es otra historia. Otra serie de cuestiones que demuestran ese contacto o ese amor con el más allá tiene que ver con las personas que están en proceso de tránsito, es decir, con los enfermos terminales, ¿no? Es muy habitual que esas personas, y esto es algo que relatan profesionales de la salud, médicos, enfermeros, ATS que los atienden, sobre todo los profesionales especializados en cuidados paliativos, ¿no? Suelen relatar que estas personas, cuando están en los últimos momentos de su vida, incluso días antes o semanas antes, ven a familiares, a padres, a madres, a tíos, a antiguas parejas, amigos íntimos, que se presentan para, digamos, ante ellos para hacer ese tránsito menos traumático, ¿no? Y llegan a mantener conversaciones, ¿no? La mujer que veis en la imagen es María Isabel Eraso. Ella es directora de la unidad del dolor del Sanatorio San Francisco de Asís, de aquí en Madrid, ¿no? Y en su momento la entrevisté en un par de veces y me relató varias experiencias de este tipo, ¿no? Incluso ella me decía que a veces tenía la sensación de que esos enfermos terminales, digamos que como si su espíritu, su alma, su esencia, o como le queramos llamar, ya se había ido de su cuerpo. Sin embargo, su cuerpo, su físico, sigue manteniendo las constantes vitales durante algunas horas, ¿no? Hasta que finalmente, digamos que el cuerpo, nuestra carcasa física, pues llega a su fin, ¿no? Pero ella me contó varios casos muy singulares de estos enfermos terminales que le relataban que estaban observando a sus familiares, ¿no? Incluso recuerdo uno de los casos, una de las historias que me contó, era una mujer que es decir, tenía todas sus facultades, estaba más o menos físicamente bien, pero bueno, sabían que era cuestión de un tiempo, de semanas o de meses que falleciera, ¿no? Y tenía ciertos achaques de salud, pero vamos, que era una mujer que tenía la conciencia plena, ¿no? Y entonces un día la llama aparte y le dice, mire usted, dice, yo sé que si me muero, yo quiero estar aquí con mis hijos el máximo tiempo posible, y sé que si me muero se van a poner muy tristes, pero es que llevo ya tiempo hablando con mi marido, ¿no? Mi marido había fallecido, ¿no? Y mi marido me dice que si quiero que me vaya ya, ¿no? Y yo quiero estar ya con mi marido, estoy muy mayor, me duele todo, ¿para qué voy a estar aquí más tiempo haciendo que mis hijos me traigan aquí, volver a casa? Esto es un lío, ¿no? Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ya soy muy mayor y yo me quiero ir. Digo, oiga, ¿a usted qué le parece? ¿No? Dice, hombre, hable con sus hijos, ¿no? Y si sus hijos están de acuerdo, no le ponen problemas. Y efectivamente habló con sus hijos. Los hijos le dijeron, bueno, pues vale, ¿no? Y al poco tiempo la mujer acabó falleciendo, ¿no? Este hombre que veis aquí es Fidel Delgado. Él es psicólogo y él trabajó mucho tiempo en el Hospital de la Paz, precisamente en paliativos, ¿no? Con enfermos terminales, ¿no? Y es un tipo fantástico porque él relata historias, o algunas historias de estos enfermos terminales, ¿no? Pero con un humor que al final acabas partiéndote de risa, ¿no? Él dice que el morir no es nada, ¿no? Que es parte del vivir, ¿no? Y que no tiene mayor importancia, ¿no? Y como os digo, él le quita mucho hierro a todo este tipo de historias, ¿no? Y él también me relató varios casos en los que estas personas hablaban con sus familiares, pero sobre todo uno que me hizo mucha gracia. Él lo cuenta muy bien, yo no lo voy a contar con tanta gracia, pero es otro caso del Club de la Comedia, ¿no? Era una persona que estaba en proceso de tránsito, en paliativos, y un día lo llama, un hombre con el que se llevaba bastante bien, era muy simpático, tenía mucho sentido del humor, y le dice que
bueno, que está viendo a varios familiares, que lo vienen a buscar, a sus tíos y tal. Y dice, si están aquí, estoy ahora con ellos, ¿usted los ve? Y dice, hombre, pues yo no, ¿no? Pero si usted dice que los está viendo, pues vale, me vale. Y dice, mire, dice, yo ya sé que todavía me queda tiempo, ¿no? Dice, pero es que estoy hablando con ellos y mire, hemos llegado a una conclusión. Dice, que va a venir mi familia del pueblo a verme, ¿no? Cada cierto tiempo están viniendo aquí. Son gente de pueblo, que no les gusta la ciudad, no les gusta venir a Madrid. Para ellos es un lío, ¿no? Entonces, van a venir mañana a verme, ¿no? Y digo yo, y ellos están de acuerdo, ¿eh? Si me muero esta noche, les evito hacer otro viaje. Es decir, vienen, ya se acaba todo, el funeral, el no sé qué, me llevan para el pueblo, me entierran y todos felices, ¿no? Dice, total van a venir y me voy a morir en un par de semanas o en un par de meses, vaya lío, ¿no? Ellos viniendo aquí. Dice, yo creo que además, mire, y a ustedes les queda una cama libre, ¿eh? y se ahorran unas comidas, ¿no? Dice, ¿a usted le parece bien? Y dice, hombre, dice, si todo el conjunto familiar veo que se han puesto de acuerdo, ¿no? Dice, pues ¿por qué no? ¿No? Dice, bueno, pues entonces hacemos así. Venga, hala. Y el tipo se pone a ver la tele, ¿no? Esa noche falleció, cuando todavía no le tocaba, ¿eh? Es decir, sí que su muerte era... obviamente no había nada que pudiera evitarla, pero no estaba para morir, como dice Fidel Delgado, y esa noche falleció porque digamos que él y toda su amplia familia del otro lado, ¿no? Llegaron a la conclusión que era lo mejor para no molestar demasiado a la familia del pueblo, ¿no? Todavía quedaba viva, ¿no? Este es un médico, es el doctor Miguel Ángel Pertierra, y él también me relató, él escribió un libro en el que narraba algunas experiencias que él vivió como médico, sobre todo como médico de urgencias, ¿no? Es un tipo excepcional, ¿no? Es un médico con una formación extraordinaria, médico cirujano. Él ya no ejerce como médico porque sufrió un grave accidente de moto y por lo tanto pues ya no puede operar, ¿no? Esa es otra historia, pero a causa de ese accidente de motocicleta él vivió una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y a partir de ahí comenzó a interesarse por ese tipo de fenómenos a los que anteriormente no le había prestado ninguna clase de atención, ¿no? Y a causa de su posición, ¿no? Es decir, médico de urgencias en un hospital de Málaga, ¿no? Pues tenía acceso a muchas historias, a muchos relatos y a andar en muchos casos, ¿no? Son bastantes los médicos españoles que además es curioso, ¿no? Muchos de ellos a raíz de un accidente o de una enfermedad en la que experimentan o viven una experiencia cercana a la muerte y comienzan a interesarse por este tipo de temas, ¿no? Bueno, pues esto sucedió. Y él me contó varios casos bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de un enfermo que él tenía un tumor en el cuello, ¿no? Y entonces, digamos, le hacía presión sobre una arteria, la carótida, y entonces le provocaba que cada cierto tiempo sufriera paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Y entonces él estaba allí ingresado y los médicos, pues él estaba vigilado las 24 horas del día, y cuando sufría uno de estos achaques pues tenía que venir el médico de urgencias para intentar reanimarlo, ¿no? Él recibía radioterapia, pero me explicaba Miguel Ángel Pertierra, que el médico que veis ahí en la foto, que era prácticamente radioterapia paliativa, ¿no? Es decir, que sabían que este hombre iba a fallecer, pero era para evitarle dolores, ¿no? Y para evitar que sufriera en la medida de lo posible estos achaques, ¿no? Y una noche que él estaba de guardia, pues recibió el aviso, ¿no? De que este hombre estaba sufriendo uno de sus achaques, ¿no? Una de sus paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Con mucha dificultad logró reanimarlo y este hombre volvió, digamos que volvió a la vida, volvió a la conciencia, ¿no? Y le dijo, muchas gracias, doctor, ¿no? Usted ha actuado muy bien, le debo la vida, muchísimas gracias. Dice, pero no se preocupe por nada porque me voy a curar, ¿eh? Él pensó, hombre, mejor que piense que se va a curar, ¿no? Dice, ya sé que pensará usted que tengo los dos piernas en la tumba, ¿no? Dice, pero es que verá, cuando estaba muerto,
cuando he sufrido este paro cardíaco, antes de que usted me reanimara, es que pasé al otro lado y vi a mi hermano, ¿no?, ya fallecido. Y mi hermano me dijo: Manuel, no te preocupes, yo sé que lo estás pasando mal, pero a partir de ahora vas a ir a mejor, la radioterapia, los médicos no se lo van a creer, pero te va a hacer efecto y el tumor se te va a curar, te va a desaparecer, ¿no? Se lo cuenta y él dice: bueno, mejor que piense eso, ¿no? Efectivamente, así sucedió, y él me cuenta que de vez en cuando se lo encuentra por Málaga, ¿no?, y le da un abrazo tremendo, ¿no?, y siempre le dice lo mismo: ve doctor, cómo tenía razón, si es que me lo dijo mi hermano desde el otro lado, y mi hermano nunca me mentía. Bueno, Elisabeth Kübler-Ross, ¿no? Seguramente todos conocéis la historia de Elisabeth Kübler-Ross, no os la voy a contar, ¿no? Pero sí os diré una cosa, ¿no? Elisabeth Kübler-Ross, en realidad, ella no era conocida en el ámbito científico por la cuestión de esas experiencias que ella narra con el más allá de enfermos en proceso de tránsito, ¿no?, por lo que es conocida mundialmente, ¿no? Ella recibió 28 doctorados honoris causa en 28 universidades diferentes, pero no por esto. Antes de que empezara a hablar de este tipo de temáticas, ella era una especialista en cuidados paliativos, ¿no? Ella cambió absolutamente el modo de tratar a los enfermos terminales, ¿no? Es decir, antes de Elisabeth Kübler-Ross, digamos que se apartaba a la familia de estos enfermos para que no vieran su proceso de fallecimiento, se les engañaba incluso a estas personas, aunque ellos sabían que iban a fallecer, fallecían en solitario. Es decir, digamos que la medicina, ¿no?, trataba de ocultar esta realidad, ¿no? Y Elisabeth Kübler-Ross, ya sabéis, médico psiquiatra, cambió esto para siempre, ¿no? Y de hecho ella publicó en las revistas científicas médicas más importantes sobre esta cuestión de los cuidados paliativos y del modo de conseguir que esas personas en proceso de tránsito, ¿no?, pues normalizaran esa situación y compartieran ese final de su vida con el resto de su familia, ¿no? Y de hecho estaba considerada la máxima especialista mundial en esta cuestión, ¿no?, y era invitada a los congresos científicos más importantes. Ella formó a toda una generación de médicos especializados en cuidados paliativos, es decir, era la gran especialista mundial en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ella, al tratar con tantos enfermos en proceso de tránsito, ella vivió muchas historias en primera persona, historias con ese otro lado, ¿no? Y en un momento determinado decidió publicar un artículo en una revista científica sobre estas experiencias, ¿no? Y a partir de ahí la comunidad médica se le echó encima, ¿no? Intentaron despojarla de algunos de esos doctorados honoris causa, 28 por 28 universidades diferentes, como la máxima experta mundial en el tema de los cuidados paliativos, la persona que cambió para siempre la visión sobre cómo la medicina debe tratar a estos enfermos terminales o estos enfermos en proceso de tránsito, ¿no? Vivió una auténtica caza de brujas, incluso intentaron que dejara su puesto de enseñanza en una universidad, ¿no? Es decir, recibió ataques por todos lados, incluso algunos importantes médicos le atacaron diciendo que había perdido el sentido común o que tenía algún tipo de enfermedad mental. Es decir, recibió todo tipo de ataques, pero ella, en vez de dar 2 pasos atrás, dio 20 hacia adelante, ¿no? Y entonces pensó que era el momento de contarlo todo, ¿no? Si hasta entonces había contado una mínima parte y había recibido todos esos ataques, a partir de entonces ella ya lo empezó a contar todo y se mostró convencida, y así lo dijo en numerosas entrevistas y en libros que comenzó a publicar, que existía un más allá y que ese contacto entre ese otro lado y nuestro mundo era más habitual de lo que muchos médicos podían pensarse, ¿no? Y que todas las personas que trabajaban con enfermos terminales habían tenido este tipo de experiencias igual que ella, ¿no? Y empezó a relatar algunas de ellas, ¿no?
Y para mí hay muchas, ¿no? Pero estoy recordando una muy especial, ¿no? Ella, sabéis, si la habéis seguido, sabéis que ella, en una determinada época, comenzó a especializarse sobre todo en ayudar a ese proceso de tránsito a niños, ¿no? A niños de muy corta edad, ¿no? A personas muy jóvenes, ¿no? Y ella cuenta un caso en el que está ayudando a pasar al otro lado a un niño, ¿no? A un niño muy pequeño, ¿no? Ella está con él y ella siempre hace lo mismo, ¿no? O hacía lo mismo. Ella tocaba o le agarraba la mano a la persona que estaba en ese proceso y le preguntaba, ¿no?, si estaba viendo algo y le apetecía contárselo, ¿no? Y a partir de ahí obtuvo muchos relatos. Bueno, pues este niño lo que le está diciendo, dice, sí, dice, y en el otro lado me está esperando mamá y Mario. Mario era su hermano pequeño, ¿no? Bueno, Elisabeth Kubler-Ross se lo toma como una imaginación del chico, ¿no? Porque ni su madre ni Mario habían fallecido. Es más, supuestamente tendrían que acudir a estar a su lado y no estaban con él, no estaban con este niño, no estaba solamente Elisabeth Kubler-Ross. Aquello le extrañaba, ¿no? Pero ella sabía que su madre y su hermano no estaban muertos, ¿no? El niño fallece y poco tiempo después se entera que 10 minutos antes del fallecimiento del pequeño, fijaros, también es un drama, la madre y el hermano fallecen en un accidente de tráfico. Y el niño decía que los estaba viendo, ¿no?, que me están esperando, ¿no?, mamá y Mario. Para mí esos son casos, y Elisabeth Kubler-Ross relata otros muchos, Es decir, para mí son casos que tienen un peso, ¿no? Es el testimonio de una persona que está muriendo, en este caso de un niño, ¿no? Pero caray, aquí hay un elemento probatorio, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Cuál es la explicación a este tipo de casos? Bueno, esta es otra mujer que tuve la oportunidad de entrevistar. Es un caso también muy especial. Es un caso de experiencia cercana a la muerte. Ella vive en la ciudad de Vigo. Ella tuvo que entrar al quirófano tenía un problema de salud y tuvieron que operarla, ¿no? Y era una operación bastante complicada y ella sufrió una parada cardiorrespiratoria y estuvo un tiempo clínicamente muerta, ¿no? Ella lo que relata es que de pronto se ve en esa misma camilla, en una camilla, ¿no?, y ve un pasillo delante de ella, ¿no?, y a los lados una serie de personas ataviadas con unas túnicas blancas, ¿no? Decía que era una estancia muy luminosa, ¿no?, y esas personas iban empujando la camilla. Ella decía que iba también vestida totalmente de blanco y que había mucha luz, que era todo muy bonito, ¿no? Entonces comenzó a reconocer a familiares que habían fallecido, ¿no? Dice, vi a mis tías, vi a mi madrina, vi a un primo, y todos decían, qué alegría, Gloria, ella se llama Gloria Rey, qué alegría, Gloria, qué alegría, por fin has venido, por fin estamos todos juntos, ¿no? Entonces estaban empujando, le decían, que se quede, ¿a qué quieres quedarte, Gloria? ¿A qué quieres quedarte, no? Y ella estaba muy bien, ella decía, es que en realidad quería quedarme, ¿no? Como suele suceder con todas las personas o con buena parte de las personas que viven estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, que están en un estado de paz, de armonía, un bienestar que es indescriptible, ¿no?, que no se puede describir con palabras. Esto es lo que relatan todos, ¿no? Entonces decía, yo estaba muy feliz, decían, Gloria, quédate con nosotros, quédate, y decía, quiero quedarme, ¿no? Y le iban empujando, ¿no? Iban empujando la camilla, y al fondo había alguien, ¿no?, decía que era un hombre, ¿no?, también ataviado de blanco, con una especie de túnica blanca muy reluciente, tenía media melena, barba, ¿no?, y dice, y era un chico muy guapo, ¿no? Para mí es quizás un arquetipo de Jesús, ¿no?, un arquetipo de Jesús, ¿no? Entonces la camilla se para justo enfrente de este ser, ¿no?, que decía que transmitía mucha paz, mucha serenidad,
Y el resto de sus familiares, todos sus familiares, allí estaba toda su familia, todos los que habían fallecido, le decían a este hombre: déjale que se quede con nosotros, que queremos que ya ha venido, que está, así estamos todos juntos. Y él dice que levantó la cabeza y dijo: no, todavía no puede, porque le quedan cosas que aprender allí. Por lo tanto, todavía no puede quedarse. Y decía que mis familiares protestaban, ¿no? Por favor, pero que se quede, pero piénsalo bien, ¿no? Y él decía: no. Y Gloria decía: sí, yo me quedo. Y le decía: no, no puedes, tienes que volver, ¿no? Bueno, ella se recupera de esa operación. Entre todas las personas que vio, había una que no reconoció, una mujer que no reconoció, ¿no? Y luego a varias tías, ¿no?, de ella, que les relataba la experiencia, les describió a esta mujer, ¿no? Y todas le dijeron que esa era la descripción que ellas recordaban de su abuela materna, que Gloria ni había conocido ni conservaba la familia fotos de ella, ¿no?, por una serie de cuestiones familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y le decían que esa era la descripción de su abuela materna, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Pues lo tienes ahí. Ah, vale. 9 menos 20. Bueno, os voy a contar un par de historias, ¿vale? Este es un libro que he publicado, que es de un tema un tanto especial. Es de historias como las que os acabo de contar, pero los protagonistas, digamos, los que se aparecen, no son personas, no son seres humanos, sino son animales de compañía, son mascotas, ¿no? Esto puede parecer muy sorprendente, ¿no? Si ya es sorprendente que se aparezca alguien que ha fallecido, ¿no?, pues que se aparezca una mascota que ha fallecido, todavía más sorprendente. Tanto Carlos Fernández como yo, Carlos es un periodista, es además técnico en electrónica y es uno de los máximos especialistas que existen en el tema de la transcomunicación instrumental, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no? El contacto a través de medios electrónicos con ese otro lado. Bueno, el caso es que tanto Carlos como yo, que somos muy amigos y que llevamos muchos años recopilando historias de este tipo, ¿no?, de apariciones, de contactos con el más allá, etcétera, etcétera, pues entre todo ese universo de casos que habíamos recopilado, que son muchos, teníamos un par de ellos en los cuales las personas decían que quien se había presentado ante ellos desde el otro lado no era una persona, sino un animal con el que habían convivido, ¿no? Bueno, digamos que estos casos lo habíamos relegado a la mera anécdota, ¿no? Y un día nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué habíamos hecho esto, ¿no? Si los animales son seres vivos, igual que nosotros, ¿no? Y si aceptamos la existencia de un más allá para los seres humanos, ¿por qué no para el resto de entidades vivientes, ¿no? Esto es algo que siempre suele decir la famosa primatóloga Jane Goddard, ¿no? Si miles de millones de personas creen en la existencia del más allá, profesen la religión que profesen, la creencia que profesen, ¿por qué le arrebatamos esa capacidad a los animales? Si es una verdad científica que tienen conciencia igual que nosotros, que sienten amor, pena, que se pelean, que se matan, que se salvan la vida, exactamente igual que nosotros, ¿no? A mí cuando me acusan de que, oye, lo que estáis haciendo es humanizando a los animales, ¿no?, que la vida salvaje o la vida de los animales es terrible porque se matan unos a otros, ¿no?, se pelean por el territorio, yo digo, bueno, pues si por esa regla de tres los animales no tienen conciencia, los seres humanos tampoco, porque somos capaces de lo mejor, pero también nos matamos en guerras y asesinamos por celos o por poder o por mil historias, ¿no? Bueno, os voy a contar, no tenemos mucho tiempo, os voy a contar un par de historias. Este es Juan Bautista, aquí lo veis precisamente a la edad en la que vivió la experiencia que os voy a narrar, ¿no? Él vivía en Rentería, y en el año 1984 él y las hermanas pues querían un perro, ¿no? Y bueno, los padres decían no, porque luego tenéis que cuidarlo. Bueno, lo que suelen decir los padres a los niños cuando dicen quiero un perro, y dice sí, es muy bonito, pero luego ¿quién se va a encargar del animal, no? Pues lo vas a sacar tú o al final me va a tocar a mí, ¿no? Que sí, nos encargamos. Bueno, y un día les dio la sorpresa, ¿no? Resulta que una vecina del barrio tenía un perro y como no lo podía atender por una serie de cuestiones familiares, pues le dijo a varios vecinos si alguien lo quería. Y él, bueno, cuando se lo comentó dijo, bueno, pues mis hijos quieren un perro, pues vale, ¿no? El perro se llamaba Jai, tenía 4 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo llevó un día, imaginaros la alegría, ¿no? Entonces, en ese momento, Juan y Jai se hicieron inseparables, eran los mejores amigos. Cuando él regresaba del colegio,
pues como él me contaba, nos íbamos a vivir aventuras, ¿no? Jai y yo. Incluso se iban a nadar al puerto de Hondarribia, ¿no? Y el perro también nadaba, como él decía, íbamos muy lejos, como a 500 metros, ¿no? Y nos subíamos en las lanchas que estaban allí y tal. Bueno, me contó muchas anécdotas que vivió con Jai. Decía que un día fue toda la familia a la playa y bueno, pues se montaron en el coche, iban para casa y él siempre iba con Jai sobre sus piernas, ¿no? Pero él pensó que iba detrás con las hermanas y las hermanas pensaban que iba en el puesto del copiloto con él, ¿no? Y de pronto él se dio la vuelta y dijo, Jai, pues pensaba que lo tenías tú, ¿no? Pues tú, ¿no? Y ya estaban casi en casa, dieron la vuelta, ¿no? Y él me contaba que cuando llegaron allí estaba, ¿no? El perro tan tranquilo, esperándolos, como diciendo, si ya sé que vais a venir, cabrones, que os habéis olvidado de mí, ¿no? Bueno, el caso es que en el año 1988, por una dolencia, por una enfermedad, 4 años después, Jai fallece. Y él me cuenta que una noche él se despierta, está durmiendo, al poco tiempo de la muerte de Jai, a los 2 días, creo recordar, y él se despierta porque siente un peso muy fuerte sobre su pecho, ¿no? Entonces dice, yo me muevo, abro los ojos y veo allí, como solía ponerse muchas veces encima de mí, a Jai, ¿no? Con las patas en mi pecho y mirándome fijamente, esperando a que me despertara, ¿no? En el momento que ve que me despierto, empieza a lamerme, ¿no? Y a ponerse encima de mí, ¿no? Y si llega un momento que me hace daño, ¿no? Con las pezuñas, y yo lo retiro, ¿no? Digo, qué alegría verte, pero me estás haciendo daño, ¿no? Entonces dice que en el momento que lo retira, Jai da un salto de la cama y dice que en la pared que tiene enfrente se abre como una ventana de luz, ¿no? Al otro lado había una sabana africana y unos elefantes, ¿no? 2 elefantes, ¿no? Y dice que Jai se gira hacia él, dice que lo mira, era una mirada de despedida, ¿no? Es como si esos ojos tuvieran vida, ¿no? Como si fueran humanos, ¿no? Como si esos ojos fueran humanos, ¿no? Era como una despedida. Jai da un salto y se mete en el interior de esa ventana, ¿no? Y va detrás de esos elefantes, ¿no? Para él esto ha sido una experiencia absolutamente real, ¿no? Y de hecho él me dijo, hombre, yo he pensado mucho en esta historia, dice, y he llegado a pensar, a ver si Jai se estaba despidiendo de mí diciéndome, mira, me voy a reencarnar en un elefante. Bueno, esas son las hermanas de Juan con Jai, ¿no? Ahí lo ves. Bueno, esta es otra historia. El gato es Gurpil, que es novio, es rueda en euskera, ¿no? Y es precisamente le pusieron ese nombre porque lo encontraron en la rueda de repuesto dentro de un taller mecánico, ¿no? Cuando era un cachorrillo, ¿no? Y entonces nuestro protagonista, Siebe 10, pues lo adoptó, ¿no? Siebe es un tipo muy especial, también vive en el País Vasco. Él es muy conocido en el País Vasco porque durante muchos años fue el hombre del tiempo en la ETV, en la autonómica vasca. Él es periodista, ha participado en varias series en la televisión vasca, etcétera, etcétera. Es un tío muy conocido, ¿no? Y luego adoptó a Novio. Novio le llamaba así porque era un perro que vivía más o menos por la zona y que tenía una novia que vivía en otra casa, y entonces iba a visitarla de vez en cuando, entonces le llamaba Novio, ¿no? Total, que al final el dueño de Novio pues falleció, Novio se quedó huérfano y él lo adoptó también, ¿no? Y entonces Novio y Gurpil pues eran una pareja de hecho, ¿no? Y entonces decía que a veces se peleaban por la comida, ¿no? Y sobre todo era el perro, Novio, el que le quitaba la comida a Gurpil, ¿no? Entonces lo que hizo, él a la entrada de su casa, en el hall, tiene como 3 muebles y en el mueble del centro pues le ponía la comida, era un mueble bastante alto y le ponía la comida allí encima. Allí el perro no se podía subir, pero el gato sí, y allí comía sin que le molestaran. Dice, bueno, luego me di cuenta que Gurpil también le quitaba la comida a Novio, ¿no? Decía, bueno, que total, que aquello era un lío, ¿no? Bueno, Gurpil acaba falleciendo y él está un día en la cocina escribiendo. De pronto levanta la vista, la cocina del hall está separada por unos cortinones que en ese momento pues estaban descorridos, ¿no? Y dice que entonces ve a Gurpil
en ese mueble donde solía colocarle la comida. Claro, en ese momento no había comida, ¿no? Y lo ve allí, ¿no? El hombre se sorprende mucho y dice, como solía hacer, desciende del mueble y se mete hacia el final del hall, ¿no? Hacia una zona en la que él no podía verlo, ¿no? Y sale disparado, sale corriendo y no lo ve. Y dice, me lo habré imaginado. Claro, lo que pasa es que esto no sucedió una vez, sino entre 15 y 20 veces, ¿no? Incluso una de ellas estuvo bastante cerca del gato y parece que se volatilizó delante de él, ¿no? Es decir, era imposible, la casa estaba cerrada, ningún otro gato podía entrar, y es que era Gurpil, es decir, era él, con sus características, el pelo blanco, esas zonas negras en la cabeza, era él, ¿no? Perros y gatos, ¿no? Os he hablado porque son las mascotas más habituales. Pero ¿qué os digo si también he recogido un caso de un hámster fantasma? Julita, ¿no? Julita tiene una historia, esta es la última historia que os cuento ya, porque a ver, así tenemos un tiempo para preguntas, ¿no? Julita es una hámster que fue adoptada por Isabel, una madrileña. Julita compartía vida con un amigo de Isabel, pero por motivos laborales tuvo que irse fuera de España, y entonces le dijo a Isabel si se hacía cargo de Julita, ¿no? Y ella dijo, hombre, me da un poco de miedo porque tengo 2 perros, ¿no? Dice, a ver si le van a hacer algo, pero bueno, si no encuentras a nadie con quien dejarla, pues me la quedo, ¿no? Y ella decía que su miedo era que los perros le hicieran algo, ¿no? Entonces ella solía colocaba la jaula encima de una mesa, ¿no? Pero dice que ya el primer día colocó allí la jaula de Julita, y cuando fue a mirar, al poco tiempo se dio cuenta que Julita no estaba en la jaula, ¿no? Se dio cuenta que Julita era tan pequeña que podía salir por los barrotes, ¿no? Y Julita pues había escapado, ¿no? Y dice, ¿dónde estará? A ver si los perros le hacen algo. Y entonces dice que se la encuentra en la alfombra, durmiendo en el medio de los 2 perros, ¿no? Los perros durmiendo y ella durmiendo en el medio de los 2 perros, ¿no? Entonces la sacó, a ver si le van a hacer algo, y la volvió a meter en la jaula. Esto lo hizo varios días, ¿no? Pero Julita siempre iba a su bola, salía, ¿no? Entonces se dio cuenta de que es que se llevaba bien con los perros, ¿no? Que se ponía encima de los perros, que jugaba con los animales, que dormía encima de ellos, y que incluso cuando estaban comiendo, pues Julita estaba dentro del plato de comida, ¿no? Allí también a lo suyo, ¿no? Y Julita tenía, como todo hámster, se dedicaba a hacer nidos por la casa. Entonces, pues con trozos que pillaba de cualquier cosa, de la comida de los perros, iba haciendo nidos por todas las partes de la casa, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo Isabel lo que tenía es que mover muebles y limpiar, ¿no? Y ir, digamos, limpiando esos nidos que hacía Julita, ¿no? Bueno, el caso es que Julita vivió 1 año y medio más. Bueno, sabéis que los hámsters tienen una vida muy corta. Bueno, y Julita falleció, ¿no? Pues al día siguiente de su fallecimiento, ella y su hermana estaban haciendo esa limpieza ya definitiva de esos nidos que hacía Julita, ¿no? Entonces estaban en una habitación, habían separado todos los muebles, ¿no? Y solamente había una mesilla en el centro de la habitación, ¿no? Y de pronto lo que ven es que Julita, como se movía siempre, es decir, Julita cuando se movía por la casa iba siempre al lado de la pared, ¿no? Precisamente porque como era muy pequeña, pues decía, alguien me puede pisar, si voy al lado de la pared, ¿no? Pues es más difícil que me pisen y me ven mejor. Y efectivamente, pues ven a Julita, ¿no? Pegada a la pared, caminando, tin, 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 tin. Y lo primero que pienso es que era un ratón. Dice, pero entonces me fijo, se fijan y dicen, pero si es Julita, ¿no? Y Julita en un momento determinado salió disparada y se metió debajo de la mesilla, ¿no? Inmediatamente separaron la mesilla y allí ya no había nada, ¿no? Pero ellas están convencidas de que Julita vino a despedirse de... Bueno, hay más historias, pero bueno, en otro momento yo creo que os la cuento, ¿no? En realidad lo que he querido con esta charla es demostraros que yo creo que el hilo conductor entre los 2 mundos es la cercanía emocional o el amor, ¿no? Como lo queráis llamar. Pero desde mi punto de vista, y yo no soy
ningún especialista, ni tampoco he tenido experiencias personales, ¿no? Yo no he vivido ninguna experiencia extraordinaria en este campo, pero en base a todos los testimonios que he recogido, yo estoy absolutamente convencido que existe vida después de la vida, que nosotros somos más que este trozo de carne y hueso. Yo estoy absolutamente convencido, no soy un tipo de fe para nada, no solamente por este tipo de historias que os he contado, sino por otros muchos fenómenos, incluso investigaciones científicas, investigaciones de laboratorio, que muestran que existe vida después de la vida. Es decir, que nuestra conciencia no está en el cerebro, que nuestra conciencia es no local, lo que somos realmente, y que conciencia, mente y cerebro son tres cosas absolutamente diferentes, y que somos seres inmortales, y que vaya usted a saber por qué nos ha tocado estar aquí durante un periodo corto de tiempo. Quizás nos toque volver, no lo sé, pero que somos seres eternos, que somos seres inmortales. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo tenía una profesora en la facultad que cuando no trabajábamos, no hacíamos los trabajos o no nos aplicábamos en los exámenes, siempre nos decía lo mismo, ¿no? Nos decía: panda de vagos, ¿no? Estáis desaprovechando vuestro tiempo. Habéis tenido la gran suerte de nacer en el balneario del mundo, ¿no? Es decir, fuera de determinadas zonas del mundo, de determinados países, la gente no se puede preocupar en aprender cosas, porque tiene que preocuparse en llenar su estómago para no fallecer. Por lo tanto, no puede filosofar ni pensar, ¿no? Siempre nos decía: vosotros tenéis la gran suerte de que tenéis acceso a información, podéis estudiar y podéis formaros y podéis aprender muchas cosas. Dice, entonces no seáis vagos y aprovechar vuestro tiempo, porque cuando os vayáis de este mundo es lo único que os vais a llevar con vosotros. Mi profesora era atea, pero para ella, si tenía algún sentido la vida, como persona de izquierdas, comunista que era y es, ¿no? Si tenía algún sentido la vida, era ayudar a los demás, ¿no? Ayudar al prójimo, o como decía ella, hacer este mundo un poquito mejor, dejarlo un poquito mejor que cuando has venido, ¿no? Y sobre todo formarte y aprender del mundo que te rodea, ¿no? Y yo creo que para eso venimos, ¿no? Y que todos tenemos problemas, y más en esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Algunos más graves, otros menos graves, pero yo creo que tenemos la suerte de que hemos nacido eso, en el balneario del mundo, y de que podemos formarnos, podemos leer sobre muchas cosas, podemos aprender sobre muchas cuestiones, y tenemos esa gran suerte de nacer como una hoja en blanco, pero tenemos la posibilidad de escribir incluso grandes volúmenes, ¿no? Antes de irnos. Y como yo, y supongo que muchos de vosotros, creéis que la vida continúa, de alguna otra forma yo creo que eso es lo que nos vamos a llevar con nosotros, lo que hemos aprendido aquí. Y ya me callo.